el calor y la alegría de este programa, pues felices de poder seguir compartiendo con toda la familia que nos acompaña a esta hora. Y yo creo que en este momento nosotros vamos a compartir una de las entrevistas más tiernas y más agradables que podamos brindar al país y a todo el que recibe este contenido. Yo estoy con la más joven de las escritoras de República Dominicana y ella es Laura Reyes Diloné, ¿verdad? Un aplauso para Laura. Ella ha escrito el libro Los Cuentos de Laura. Señores, y para mí esto ha sido, mire que yo he entrevistado gente en este mundo, pero como yo he pasado experiencia con esta niña, eso es una cosa increíble. De plano le cuento que cuando quise venir a calmarla, porque la vi tan pequeña, y a decirle, vamos a coordinar lo que vamos a hablar, y comienzo a decirle, me dice, usted puede preguntármelo en la entrevista, que yo sé lo que voy a decir. Y a mí me ha fascinado. Bienvenida, Laura, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación. Ay, qué maravilla, yo fascinada de compartir contigo. Y yo sé que todo el mundo está curioso por saber, bueno, ¿y qué es esto de que los cuentos de Laura? ¿Cuál es la motivación, Laura, de estos cuentos? ¿Cómo te sientes con tan corta edad? Ya pues Laura tiene publicada su obra de cuentos. Cuéntame un poquito. Me siento muy bien. Este cuento ha sido una gran experiencia para mí y me ha encantado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado escribir este cuento. ¿Y cómo te surgió esta iniciativa de conectar con la escritura? Bueno, desde pequeña a mí me leía mucho y entonces, además de eso, mi abuelo, que es un gran escritor, Rafael Emilio, también me ha motivado a la lectura. Y entonces ya yo quise escribir un libro propio mío y entonces le dije a mi abuelo un día, le dije, abuelo, ¿y cómo se escribe un libro? Y él me dijo que escribiendo lo que tú tenías en la mente y yo le dije que si yo podía escribir uno y él me dijo que sí. Ah, pues qué y maravilla. Desde ahí me puse a escribir. Ahí comenzaste a escribir. ¿Y cuáles han sido esas experiencias que tú has plasmado en tu libro de cuentos con las que te has identificado? Bueno, todas las experiencias las dan de mí y bueno, no son cuentos de mentira, o sea, son cosas que me han pasado de verdad. Ok, y tú has querido compartirlo con todos, Sí. ¿verdad? Sí. Yo sé que hablar de tu abuelo y quizás mucha gente que no ha podido tener pues en la mano la obra del librito, bueno, el primer cuento de Laura, yo quisiera pedir que pudiéramos leer un poquito, porque cuando yo comencé a leer un poco del libro yo tuve que reírme, la verdad, señores, porque son cosas que de verdad a la corta edad de Laura impactan, y yo quiero que oigamos un pequeño fragmento de cómo escribe Laura y sobre todo haciendo pues honor a su abuelo, que es quien la ha motivado, un miembro de la familia importante, ¿verdad? Vamos a oír un poquito de uno de los cuentos que ella dedica al abuelo. A mi abuelo favorito. Había una vez una niña de 7 años que tenía un abuelo, y ese abuelo era su favorito. Como se darán cuenta, esa niña es Laura, porque todo lo que escribe aquí trata de ella misma, aunque a veces hace creer que es otra, porque los asuntos de la narración son así. Hay que inventar y hacer parecer que la vida de uno es en realidad la vida de otro. En este caso, pasa que el otro es ella misma. Bueno, como decía, tengo un abuelo que es mi favorito. Es muy, pero muy cariñoso y yo lo quiero mucho. A él le gusta escribir poesía. Lo amo de verdad. Y miren, si es mi favorito. Él fue quien me enseñó cómo se escribe un cuento y me mostró el camino para convertirme en lo que ya soy,
una escritora que escribe cuentos. Ahora digan conmigo, a ver, colorín colorado, este cuento ha terminado. Qué bello, señora. Todos los cuentos terminan así. Todos terminan así. Pues mira, yo de Menos verdad, dos. de verdad, yo de verdad me identifico mucho, porque qué bueno que desde el seno familiar cada papel que hay que jugar, los papás, los abuelos, la madre que ha estado, ¿verdad?, como asesora en cada uno de los detalles, pues a uno lo motivan, porque cuando la familia juega su papel, miren cuáles son los resultados, y eso nos llena de mucha alegría. Yo sé que son muchos cuentos, Laura. 12. ¿Cuántos son? 12. 12 cuentos. Pero hay un cuento aquí también muy particular que a mí me gustaría, porque yo sé que es una experiencia maravillosa, que es el último cuento. Háblame un poco de este último cuento, cómo se llama y qué fue lo que pasó, esa experiencia que tú viviste para escribir ese cuento. Bueno, el título es Mi primera experiencia en los negocios y bueno, yo en un negocio que estaba haciendo de minas fracasé. Vendí fiado y fracasé. Fiaste. Y entonces, ¿cómo fue toda esa historia? ¿Cómo te surgió esa iniciativa de emprender ese negocio? Bueno, en mi colegio mi profesora vendía lápices de minas y entonces yo decidí vender minas de lápices porque vi cómo a mis compañeros se les terminaban. Y entonces ahí fue que empezó el negocio. Bueno, pues como no te fue tan bien en ese negocio de vender minas, entonces creo que ya tiene otro negocio sin darte cuenta, Laura. Sí. ¿Cuál es ese negocio? El de los libros. El de los libros. ¿Y cómo te ha ido con los libros? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha apasionado de todo esto? Porque el hecho de estar aquí sentada, de haber estado en otros programas y de comenzar a hablar y de servir de modelo para otros niños ya a tan corta edad, situarte en una posición tan seria como escritora, ¿cómo te hace sentir todo eso? ¿Y qué le puedes tú decir a los demás niños que ahora están viéndote en este momento? ¡Salud! Eso va para el próximo cuento. ¿Qué le puedes decir con esta experiencia? Bueno, que lean mucho, que la lectura es maravillosa. Hay algunos niños, no sé, que dicen que quieren ser escritores, pero cuando los veo, ni siquiera le digo, ¿puedes leer esto? Y dice, solamente una parte, y el cuento ni es largo. O sea que hay que leer mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más pudieras tú decirle a tus compañeritos? ¿Cómo te tratan tus compañeros en tu entorno escolar? Bien. Bien. Una niña normal como todas, ¿verdad? Sí. ¿Tienes en plan cuál es el próximo cuento? ¿Ya has pensado en el próximo cuento que va a escribir Sí, Laura? lo estoy haciendo. ¿Y cómo se llama ese cuento? Las aventuras de Maya. De Maya, ok. ¿Qué digo? Un cuento. O sea, que no ha pasado de vida real. Porque si ustedes sabrán, las experiencias son lo que te ha pasado y los cuentos lo que es de vida mentira. Así es, ¿verdad? Pero yo quiero también que pudiéramos enrolarnos y situarnos en la experiencia familiar que vives junto a tus padres, tu hermanita y los demás miembros de tu familia. ¿Qué ha significado este apoyo que te ha dado tu madre, estar presente siempre contigo, acompañándote en cada entrevista, en cada salida que tienes? ¿Cómo te hace sentir eso? Bien, muy bien. ¿Y qué quieres decirle a tu madre, a tu familia? Que la amo, y especialmente a mi madre y a mi hermana, que siempre han estado apoyándome. Y entonces un día cuando yo acabo de terminar el libro, Amelia me ve y me dice, Laura, y va corriendo hacia mí y me dice felicidades. Ay, qué bueno. Entonces son muchas experiencias, Laura, que tú has tenido, y creo que si pudiéramos proyectar o comentar de todo lo que te ha pasado, ¿qué ha sido lo más significativo? Salud. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti en esta pequeña etapa de tu vida? Lo que más te ha llenado, lo que más te gusta. Ay, Dios mío.
Bueno, yo creo que Laura, de todas maneras, hay que darle un gran aplauso por todo lo que ha compartido con nosotros y sobre todo felicitar a la familia porque ha sabido aprovechar y desde pequeña inculcar esos valores y esas posibilidades que tienen para ella poder conectar con todo lo que pone aquí y que la gente también. Laura, ¿ya este libro dónde está? ¿La gente puede conseguirlo? En la librería Cuesta y en la editorial Santuario. Ok, ¿y qué después de esa primera experiencia que tuviste? ¿Piensa Laura fiar el libro? No. Bueno, pues nada, señores, nosotros agradecemos a Laura. Si pudiera, por favor, leer un poquito del libro. Sí, todos, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a aprovechar para apoyar a Laura y comprar el libro y poder leerlo. De verdad, creo que el talento a temprana edad merece la pena que lo podamos celebrar y cuando vamos de la compañía de la familia, pues se pueden cosechar grandes éxitos. Gracias, Laura, por estar con nosotros y vamos a continuar con más en su